Golpeé la puerta de mi hijo 8 domingos. Se mudaron hace 2 meses, dijo un vecino. Me senté en la banqueta, rota. Soy Leonor, 73 años, jubilada del correo postal. Creyeron que me quedaría llorando, pero no conocen mi temple. Mis nudillos ya estaban rojos y despellejados de tanto insistir contra esa madera descarapelada. El eco de mis golpes sonaba hueco, rebotando en el pasillo oscuro del edificio. Colgando de mi hombro derecho, una pesada bolsa de lona color mostaza me cortaba la circulación. Adentro llevaba 3 recipientes de vidrio con el estofado de res que a mi hijo, Esteban, tanto le gustaba desde que era un niño. El calor del guiso se había ido disipando durante el trayecto de 2 horas en transporte público, así como se había ido disipando mi paciencia y mi ingenuidad semana tras semana. Era el 8º domingo consecutivo que hacía el mismo viaje desde mi pequeña casa en el otro extremo de la ciudad. El primer domingo que no abrieron, pensé que habían salido a pasear. El segundo, me dije a mí misma que seguramente estaban profundamente dormidos después de alguna fiesta. Para el 4º domingo, el miedo empezó a asomarse, pero un mensaje de texto escueto de Esteban desde su celular me había tranquilizado a medias. «Estamos bien, mamá. Muy ocupados con el trabajo. Luego te llamo». Nunca me llamó. El 8º domingo, la negación ya no me alcanzaba para cubrir la realidad. Mientras golpeaba la puerta con la desesperación de una madre que siente que algo anda mal, la puerta del departamento de enfrente se abrió. Era un muchacho joven, uno que siempre andaba con audífonos y mirada cansada. Me miró con una mezcla de lástima e incomodidad. Llevaba una bolsa de basura en la mano. Se detuvo un momento, suspiró y dio un paso hacia mí. Me dijo las palabras que me quitaron el aire de los pulmones. Me explicó, con voz suave, como si le hablara a una niña o a una enferma, que ellos ya no vivían ahí, que los del flete habían venido un martes por la mañana a finales de septiembre, que se habían llevado todo, que no dejaron ninguna dirección. No supe qué responder. Mi boca se abrió, pero ningún sonido logró salir de mi garganta. Asentí lentamente, como si estuviera procesando una instrucción complicada. El muchacho bajó las escaleras rápidamente, huyendo de mi tristeza. Me quedé sola en el pasillo, frente a una puerta que ya no le pertenecía a mi sangre. Bajé los escalones del edificio apoyándome pesadamente en el barandal de metal oxidado. Cada paso me costaba un esfuerzo monumental. Cuando por fin llegué a la calle, el sol del mediodía me golpeó la cara, pero yo sentía un frío helado recorriéndome los huesos. Mis piernas, que me habían sostenido durante décadas de trabajo duro, simplemente se rindieron. Me dejé caer en la banqueta de cemento, justo al lado de un poste de luz, abrazando mi pesada bolsa de lona como si fuera un escudo. 35 años trabajé en la oficina central del correo postal. 35 años de mi vida me dediqué a clasificar sobres, paquetes, cajas y postales. Mi trabajo consistía en asegurar que cada envío llegara a su destino. Para mí, las direcciones eran sagradas. Una calle, un número, un código postal. Esos eran los hilos invisibles que conectaban a las personas en este mundo inmenso. Entendía el valor de saber dónde estaba alguien, y ahora, sentada en el polvo de la calle, la ironía me masticaba el alma. Mi propio hijo se había convertido en un remitente desconocido. Me había dejado sin dirección, como una carta de vuelta con el sello de destinatario ausente. Recordé cómo crié a Esteban, sola, trabajando turnos dobles en diciembre cuando el correo se desbordaba. Recordé los zapatos que no me compré para poder pagar sus libros de la universidad. Recordé el cheque que le entregué hace 3 años, el dinero de mi liquidación y mis ahorros, para que él y su esposa, Valeria, pudieran dar el enganche de un departamento mejor o iniciar un negocio, según me habían prometido. Me dijeron que ese dinero era una inversión familiar, que yo siempre tendría un lugar en su mesa. Valeria siempre tuvo una sonrisa apretada para mí, de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Cuando iba a visitarlos, ella se la pasaba mirando la pantalla de su teléfono, respondiendo con monosílabos a mis intentos de conversación. Esteban, por su parte, se fue volviendo una sombra. Me miraba con impaciencia, como si mi presencia fuera un trámite burocrático que debía soportar por obligación. Yo lo notaba, claro que lo notaba, pero una madre tiene una capacidad infinita para inventar excusas. El cansancio,
el estrés moderno, las presiones económicas, todo servía para justificar el desamor. Pero esto no era un desamor pasivo. Esto era un abandono calculado. 2 meses, 60 días, sabiendo que yo cruzaba la ciudad cada fin de semana, cargando comida, subiendo escaleras con mis rodillas cansadas, tocando a una puerta vacía. 60 días riéndose de mí, o peor aún, sin pensar en mí en lo absoluto. Las lágrimas empezaron a caer, silenciosas y calientes, resbalando por las arrugas de mis mejillas. Me sentía pequeña, inútil, desechable. En esta sociedad, cuando llegas a los 70, la gente empieza a mirarte como si fueras un mueble viejo que estorba en la sala. Te vuelves invisible, y mi propio hijo había decidido que yo ya no encajaba en la decoración de su nueva vida. Fue entonces cuando escuché el chirrido de una puerta de metal abriéndose a mis espaldas. Justo detrás de donde yo estaba sentada, en la planta baja del mismo edificio, había un local oscuro y polvoriento. Era una ferretería de las de antes, de esas que huelen a grasa, a aserrín y a fierro viejo. El dueño era don Arturo. Lo conocía de vista, de las veces que pasaba por ahí antes de subir al departamento. Era un hombre de pocas palabras, siempre con un delantal de lona gruesa y las manos manchadas de aceite. Don Arturo salió a la banqueta. Yo intenté secarme las lágrimas rápidamente con el dorso de la mano, avergonzada de que me viera en ese estado tan lamentable. Quise levantarme, pero el peso de mi cuerpo y de mi tristeza me mantenían anclada al concreto. Él no dijo nada al principio. Solo se quedó ahí parado, mirándome con una expresión seria, casi solemne. Luego se dio la vuelta y volvió a entrar a su local. Pensé que me ignoraría, que simplemente había salido a tomar aire, pero unos segundos después regresó. Traía consigo un banco de madera desgastado y un vaso de cristal grueso lleno de agua fresca. Colocó el banco frente a mí y se sentó, quedando casi a mi misma altura. Me tendió el vaso de agua. Sus manos eran ásperas, llenas de cicatrices diminutas y callosidades. Las manos de un hombre que conocía el trabajo duro tanto como yo. Tomé el vaso con ambas manos porque me temblaban demasiado. El agua fresca me rasposó la garganta seca, pero me ayudó a tragar el nudo de llanto que me asfixiaba. Me miró a los ojos. No había lástima en su mirada, y eso lo agradecí profundamente. Había respeto, y quizás una chispa de indignación compartida. Sabía a lo que venía cada domingo, doña Leonor. Llevo 8 semanas viéndola llegar con esa bolsa pesada y viéndola irse con los hombros caídos. Su voz era ronca, como el sonido de una lija sobre la madera. Me sorprendió que supiera mi nombre, pero supongo que en este barrio los secretos no duran mucho y las rutinas se vuelven el reloj de los vecinos. Sentí que la vergüenza me calentaba las orejas. Intenté articular una defensa, una excusa patética para salvar la dignidad de mi hijo, pero las palabras se negaron a salir. No tiene que decir nada, continuó don Arturo, apoyando los antebrazos en sus rodillas. Yo vi cuando se fueron. Fue un martes de madrugada, antes de que saliera el sol. Los vi sacando las cajas a escondidas, como si estuvieran huyendo de un cobrador. A mí me pareció muy raro. Un hombre que se muda por algo bueno, se muda a plena luz del día, con la frente en alto. El relato de don Arturo era como sal en una herida abierta. La imagen de Esteban, cargando sus cosas en la oscuridad, huyendo de su propia madre, me revolvió el estómago. Apreté los labios para no soltar un sollozo. «Le agradezco el agua, don Arturo», logré decir por fin, con la voz quebrada. «Ya me voy. Supongo que ya no tengo a qué venir por este rumbo». Hice el ademán de levantarme, apoyando una mano en la banqueta y la otra en mi rodilla. Pero don Arturo levantó una mano, pidiéndome que esperara. Metió la mano en el bolsillo delantero de su delantal manchado y sacó una libreta pequeña, de esas que tienen el espiral de metal aplastado y las hojas cuadriculadas amarillentas. La abrió con cuidado, pasando las páginas llenas de anotaciones de tornillos, metros de cable y cuentas por cobrar. Se detuvo en una página cerca del final. «Yo soy un hombre de costumbres, doña Leonor», dijo, sin despegar la vista de la libreta. «Y también soy un hombre desconfiado. Cuando vi que se iban así, a escondidas, y que el camión de mudanzas no tenía logotipos ni nombre de empresa, me dio mala espina. Uno nunca sabe si están robando o qué pasa. Así que me acerqué sin que me vieran.
Levantó la vista y me miró directamente, con una intensidad que me hizo enderezar la espalda. Anoté las placas del camión, me dijo, señalando la página con un dedo grueso. Y no solo eso. El chofer paró en la esquina a comprar un café en la tienda de conveniencia. Yo estaba abriendo el local. Lo escuché hablar por teléfono con su ayudante. Le estaba dando indicaciones de cómo llegar a la nueva dirección porque el muchacho se había adelantado en otro carro. Mi corazón dio un vuelco. El aire pareció detenerse a mi alrededor. El ruido de los carros pasando por la avenida y el ladrido de un perro a lo lejos se desvanecieron. Solo existía esa libreta gastada y el hombre de las manos de lija. Yo tengo buena memoria para los números y las calles, doña Leonor. Es un don y a veces una maldición, pero lo anoté todo aquí. Arrancó la hoja cuadriculada con un movimiento seco y preciso. Me la extendió. Yo no entendía por qué me la estaba dando al principio. Me quedé mirando el trozo de papel como si fuera un objeto peligroso. En ese pedazo de papel estaba la verdad que me había sido negada. Estaba el final de mi engaño y el principio de algo más. «Tómelo», insistió don Arturo, empujando el papel hacia mi mano temblorosa. «Yo vi cómo usted venía cada semana. Vi cómo tocaba esa puerta. Una madre no se merece que la dejen tirada como herramienta vieja. Usted decide qué hacer con esto. Si quiere, lo tira en el primer bote de basura que encuentre y se va a su casa a llorar. O si quiere, va y les exige lo que es suyo. Porque yo sé muy bien que usted les prestó un buen dinero para vivir aquí. Las paredes de estos edificios son muy delgadas, doña Leonor. Se escucha todo». El silencio se instaló entre nosotros. Miré el papel en su mano. Luego miré mi bolsa de lona mostaza. Recordé las madrugadas en el correo postal. Recordé el peso de las cartas en mis manos, la responsabilidad de entregarlas. Recordé los años de privaciones para que Esteban tuviera una vida cómoda. Pensé en Valeria, seguramente riéndose en su nueva sala, creyendo que se había librado de la vieja molesta. Pensé en Esteban, mi propia sangre, creyendo que yo era tan débil y tan tonta como para simplemente desaparecer en el olvido, como tantas otras mujeres de mi edad lo hacen. Creían que a mis 73 años, mi único destino era tejer y esperar la muerte en silencio. Creían que al no darme la dirección, me estaban cortando las alas y la lengua. Extendí la mano y tomé el papel. La textura áspera de la hoja cuadriculada entre mis dedos se sintió como una chispa eléctrica. Leí la dirección escrita con tinta azul oscura, con una letra de molde firme y clara. Era un fraccionamiento cerrado en la zona norte de la ciudad. Un lugar caro. Un lugar pagado, sin duda, con el dinero que yo me había partido el lomo ahorrando en el correo. De pronto, el frío de mis huesos desapareció. La tristeza profunda, ese agujero negro que me había tragado entera al escuchar al vecino, se transformó. El dolor se endureció, se cristalizó dentro de mi pecho y se convirtió en otra cosa. Se convirtió en un fuego frío, en una claridad absoluta. Ya no era la anciana abandonada llorando en la banqueta. Era Leonor, la mujer que había navegado el sistema postal de una ciudad entera, la mujer que nunca había perdido un paquete, la mujer que siempre encontraba la manera de llegar. Doblé el papel con cuidado y lo guardé en el bolsillo de mi falda de gabardina. Me levanté lentamente. Esta vez, las rodillas no me temblaron. El mareo había desaparecido. Sentí el peso de la bolsa de lona en mi hombro, pero ya no era una carga de comida inútil. Era el testimonio de mi constancia, la prueba de todo lo que me habían robado emocionalmente. Le devolví el vaso vacío a don Arturo. «No lo voy a tirar a la basura», le dije, y mi propia voz me sorprendió. Sonaba firme, grave, sin rastro del llanto de hace unos minutos. «Le agradezco mucho esto, don Arturo. Usted me ha devuelto algo más que una dirección». El hombre asintió lentamente, tomando el vaso. Se levantó y recogió el banco de madera. «Vaya con cuidado, doña Leonor», me dijo, dándose la vuelta para entrar a su ferretería. «Y si necesita algo, ya sabe dónde encontrarme. Aquí abajo siempre hay herramientas para desarmar lo que está mal hecho». Me quedé sola en la banqueta un momento más. Miré hacia arriba, hacia la ventana del departamento, que alguna vez pensé que era el hogar de mi familia. Ya no sentía nostalgia, solo sentía una determinación de hierro. Acomodé la correa de la bolsa en mi hombro y comencé a caminar hacia la parada del autobús.
No iba a regresar a mi casa a llorar frente a la televisión. No iba a ser la víctima de esta historia. Si mi hijo y mi nuera creían que la distancia física era suficiente para borrar una vida entera de deudas y sacrificios, estaban a punto de recibir una lección muy severa. El correo siempre llega a su destino, pensé, sintiendo el crujir del papel en mi bolsillo con cada paso. Y yo estaba a punto de hacer la entrega más importante de toda mi vida. El trayecto de regreso en el camión de la Ruta 52 me pareció distinto al de ida. El vehículo iba medio vacío y el motor tosía en cada semáforo, pero yo ya no sentía la prisa nerviosa de la mañana. Me senté en el primer lugar desocupado junto a la ventana. Apoyé la pesada bolsa de lona color mostaza sobre mis rodillas. El calor del estofado de res había desaparecido por completo, dejando paso a una frialdad rígida, la misma que ahora se instalaba en mi pecho. Metí la mano derecha en el bolsillo de mi falda de gabardina y toqué el papel cuadriculado que me dio don Arturo. La textura de esa hoja arrancada era mi nuevo ancla con la realidad. Miré mi reflejo en el vidrio sucio de la ventana del camión. Vi a una mujer de 73 años, con el cabello gris recogido en un moño apretado, gafas de armazón grueso y arrugas profundas alrededor de la boca. Me vi como me ve el mundo, como me ven Esteban y Valeria. En esta sociedad moderna, la vejez es un manto de invisibilidad. La gente joven nos mira y asume que nuestros cerebros funcionan a la misma velocidad que nuestras rodillas artríticas. Creen que nuestra única aspiración es tejer carpetas para la mesa de centro, rezar el rosario y esperar pacientemente el día de nuestro funeral sin hacer mucho ruido. Se equivocan rotundamente. La edad te quita cartílago, pero te regala una claridad espantosa. Valeria siempre me trató con esa condescendencia venenosa, hablando más lento y más fuerte cuando yo estaba cerca, como si yo fuera sorda o tonta. Esteban, mi propio hijo, adoptó esa misma actitud con el tiempo. Creyeron que al cambiar de código postal y dejarme sin dirección, yo simplemente me marchitaría de tristeza en un rincón. Pensaron que las lágrimas me nublarían la razón y que la vergüenza de haber sido abandonada me mantendría callada. Subestimaron a la mujer que los crió. Subestimaron a la empleada postal que pasó 35 años descifrando letras ilegibles, rastreando destinatarios fantasmas y entendiendo que todo en este mundo deja un rastro de papel. Llegué a mi casa en la colonia obrera pasado el mediodía. Es una casa pequeña, de una sola planta, con un patio delantero barrido con esmero y paredes pintadas de color durazno. Al abrir la puerta de metal, el silencio me recibió como un viejo conocido. Fui directo a la cocina. Saqué los 3 recipientes de vidrio de la bolsa de lona. Miré la carne, las papas y la salsa espesa. Horas de trabajo. Dinero de mi pensión invertido en alimentar a fantasmas. No lo tiré a la basura. El desperdicio es un pecado de los soberbios. Metí los recipientes al refrigerador. Esa comida me alimentaría a mí durante toda la semana. Ahora necesitaba fuerzas. Caminé hacia mi habitación. El cuarto olía a lavanda limpia y a cera para pisos. Fui directo al fondo de mi closet y empujé a un lado mis abrigos de invierno. En la oscuridad del piso de madera, saqué mi vieja caja de herramientas postales. No es una caja cualquiera. Es un maletín rígido de cuero crudo que me regalaron en mi jubilación. Adentro no guardo fotos melancólicas ni recuerdos que hacen llorar. Guardo mi vida laboral. Me senté en el borde de la cama y abrí los herrajes de bronce. Adentro descansaba mi posesión más preciada, un pesado punzón de acero con mango de madera de encino, que usábamos en la aduana postal para abrir los sacos de lona sellados. A su lado, mi vieja lupa de relojero, esencial para leer los códigos postales borroneados por la lluvia. Y debajo de esos objetos, una carpeta plástica color humo. Saqué la carpeta y la llevé a la mesa del comedor. Extendí los papeles sobre el mantel de hule. Ahí estaba el recibo de la transferencia bancaria, 420,000 pesos. El número impreso me devolvió la imagen de mis madrugadas, de mis dobles turnos en diciembre, de las vacaciones que nunca tomé, de los zapatos que remendé 3 veces para no gastar de más. Era el dinero de mi liquidación y todos mis ahorros. Pero no solo estaba el recibo del banco. Junto a él había un documento notariado de 3 páginas. Recordé el día que se los entregué. Esteban estaba emocionado,
hablando de un departamento de lujo en la zona norte, un lugar donde Valeria podría tener su estudio de diseño. Yo, previendo los caprichos del destino, había acudido antes con el licenciado Cárdenas, un viejo amigo y notario público que tenía su despacho frente al Correo Central. Él me redactó un contrato de préstamo mutuo con reconocimiento de deuda y un pagaré anexo. Cuando le puse los papeles en la mesa a mi hijo, su sonrisa se congeló. Valeria me miró como si yo hubiera metido una rata muerta en su sopa. Es un mero formalismo del banco y del notario para justificar la salida del dinero, hijo. Les mentí aquel día, usando mi mejor tono de anciana confundida por la burocracia. Ya saben cómo son de exigentes con los impuestos y esas cosas modernas. Ustedes firmen para que me liberen los fondos. Esteban firmó de mala gana. Valeria ni siquiera se despidió de mí esa tarde, pero la firma de mi hijo estaba ahí, en tinta negra, clara y contundente, junto a la huella de su dedo pulgar. En el documento se estipulaba que el dinero debía ser devuelto si la propiedad adquirida cambiaba de uso o si se perdía el contacto familiar, una cláusula inusual que el licenciado Cárdenas redactó a petición mía. Yo siempre fui mujer de garantías. Un paquete no sale del mostrador sin su acuse de recibo. Mi dinero tampoco iba a salir sin el suyo. Pasé las yemas de mis dedos endurecidos sobre la firma de Esteban. El corazón de una madre es un terreno complicado. Una parte de mí quiso romper el papel en 1000 pedazos durante años, queriendo creer que el amor filial era garantía suficiente. Pero el correo me enseñó que la gente miente, que las cartas de amor a veces traen veneno y que los cobros siempre alcanzan a los deudores. Mi instinto postal fue más fuerte que mi ingenuidad materna. Me serví una taza de café negro y me senté a planear. La brújula de mi indignación ya tenía un norte. Don Arturo me había dado una dirección en la zona de las Lomas Viejas, un fraccionamiento cerrado de alta seguridad. Esa gente vive obsesionada con las apariencias. Tienen bardas altas, guardias en las casetas y cámaras de vigilancia, todo para mantener alejado al mundo real. Valeria encajaba perfecto en ese molde. Despreciaba mi ropa sencilla, mi bolsa de lona, mi costumbre de saludar a los vecinos en la calle. Para ella, yo era una mancha de pobreza y vulgaridad en su lienzo de modernidad. Ir a tocarles la puerta de su nueva casa sería un error estratégico. Si me presentaba en la caseta de vigilancia exigiendo ver a mi hijo, los guardias me negarían el paso. Valeria daría la orden de no dejarme entrar, argumentando que yo era una anciana desquiciada o una pariente incómoda. Terminaría haciendo una rabieta en la calle, dándoles exactamente lo que querían, la imagen de la vieja loca y conflictiva. No, mi ataque no sería frontal. Sería una ejecución desde adentro, utilizando los hilos invisibles de la vergüenza y el estatus. Tomé mi libreta de teléfonos, una agenda de argollas gastada que conservaba desde mis días en la oficina postal. Empecé a buscar en la letra D, Demetrio, mi viejo compañero de ruta. Demetrio había sido cartero durante 40 años y su zona de reparto incluía precisamente los fraccionamientos de lujo del norte de la ciudad. Aunque se había jubilado un año después de mí, Demetrio todavía controlaba a la nueva generación de carteros. En nuestro gremio, los veteranos somos respetados como generales de un ejército silencioso. Marqué su número en mi teléfono fijo. Al tercer tono, su voz rasposa y alegre contestó. Hablamos del clima y de los achaques de la edad durante unos minutos, cumpliendo con el protocolo de los viejos amigos. Luego, fui directo al grano. Le di la dirección exacta que don Arturo había anotado en el papel cuadriculado. Le expliqué brevemente la situación, sin adornos ni dramatismos. No tuve que pedirle compasión, porque entre nosotros la lealtad es una ley no escrita. Demetrio me escuchó en silencio. Cuando terminé, soltó un silbido bajo. «Conozco ese fraccionamiento, Leonor», me dijo con tono conspiratorio. «El cartero titular de esa ruta es el muchacho Felipe, mi ahijado. Esas casas son fortalezas, pero nadie le niega la entrada al correo certificado. Además, las esposas de esos ricachones tienen un club de lectura y jardinería que se reúne en la casa club del lugar todos los miércoles por la mañana. Viven del chisme y de medirse las cuentas bancarias». Una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. La información es la moneda más cara del mundo, y yo acababa de ganar la lotería. Le pedí a Demetrio un par de favores muy específicos. Necesitaba que Felipe,
el joven cartero, me confirmara los horarios exactos de Valeria y Esteban. Quería saber a qué hora salía el coche de mi hijo hacia el trabajo y a qué hora Valeria se quedaba sola o salía a sus reuniones sociales. También le pedí un uniforme oficial del correo postal, de esos que todavía conservábamos impecables en nuestros armarios, con sus insignias doradas y su gorra azul marino. Demetrio aceptó sin dudar. Entendió que esto no era una simple visita familiar. Era una operación de cobranza moral y financiera. Colgué el teléfono y me recargué en el respaldo de la silla de madera. El plan tomaba forma en mi mente con la precisión de un reloj suizo. Si ellos creían que mi mundo se reducía a cocinar estofados y tocar puertas cerradas, estaban a punto de conocer a la verdadera Leonor. Yo iba a infiltrarme en su burbuja de perfección. No iba a suplicar amor ni atención. A mis años he aprendido que el amor no se exige. Si no nace, no sirve. Pero el respeto, ese sí se impone. Y el dinero que me costó mis mejores años de juventud no iba a financiar la traición de mi propia sangre. Fui de nuevo a mi maletín de cuero crudo. Saqué el punzón de acero y lo sostuve en mi mano. Pesaba, era sólido, real. Con él perforé miles de sacos a lo largo de mi vida para liberar la correspondencia atrapada. Ahora iba a perforar la fachada perfecta de Esteban y Valeria. Iba a dejar que toda su hipocresía se derramara frente a sus nuevos e ilustres vecinos. Guardé el pagaré notariado en una funda de plástico transparente, asegurándome de que los bordes estuvieran perfectos. Lo metí en un sobre manila oficial, de esos gruesos y resistentes que el gobierno usa para notificaciones legales. Escribí el nombre de mi hijo en el frente con mi mejor caligrafía de secretaria postal, usando tinta roja. El sol comenzó a ocultarse, tiñendo el cielo de mi colonia de tonos naranjas y morados. La casa se oscureció, pero yo no encendí la luz de inmediato. Me quedé allí, sentada en la penumbra, sintiendo cómo la debilidad de la mañana se había evaporado por completo. Mis nudillos despellejados ya no dolían. Mi espalda estaba recta. Me había convertido en el destinatario final de mi propia justicia. El paquete estaba listo para ser entregado y esta vez me aseguraría personalmente de que el remitente pagara la tarifa completa por su atrevimiento. Nadie despacha al olvido a una empleada del correo postal. Nadie. Nadie huye sin dejar un rastro y yo ya tenía el mapa en mis manos. La próxima semana no habría golpes tímidos en una puerta de madera descarapelada. La próxima semana, el timbre de su flamante mansión sonaría con el peso implacable de la verdad, y yo estaría allí para cobrar la deuda. Cerré el maletín de cuero crudo con un golpe seco que resonó en toda la casa, marcando el inicio de la auditoría final. El martes por la tarde, justo cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los tinacos de mi colonia, llamaron a mi puerta. Eran 3 toques cortos y uno largo. El código secreto que usábamos en la oficina de clasificación hace 20 años. Al abrir, me encontré con la figura robusta de Demetrio, mi viejo compañero cartero, acompañado de un muchacho delgado y nervioso que llevaba el uniforme impecable de la nueva generación del correo postal. Era Felipe, su ahijado. Los hice pasar a la sala y les serví vasos de agua de Jamaica bien fría. Felipe se sentó en el borde del sillón, abrazando una mochila de lona oscura como si llevara lingotes de oro. Demetrio, con la confianza de los años compartidos, se acomodó en mi mecedora de mimbre. El muchacho traía exactamente lo que le pedí. Abrió la cremallera de su mochila y sacó, envuelto en una bolsa de plástico de tintorería, un uniforme oficial de supervisora de ruta. Era de mi talla. La tela azul marino estaba almidonada, los botones de bronce brillaban con la luz del foco de la sala y en el pecho izquierdo descansaba la placa metálica con el águila institucional. Demetrio había movido sus hilos en los vestidores de la central para conseguirlo, pero la ropa era solo la mitad de la munición. Felipe sacó de su bolsillo trasero una libreta pequeña, muy parecida a la de don Arturo, pero llena de horarios en lugar de placas de camiones. El muchacho me explicó la rutina del fraccionamiento Lomas Viejas con una precisión militar. Me confirmó que Esteban salía todos los días en su camioneta a las 7:30 de la mañana, siempre apresurado, tocando el claxon para que los guardias de la caseta le abrieran la pluma de seguridad antes de tiempo. Pero lo más jugoso de la información tenía que ver con Valeria.
Felipe me contó que los miércoles, a las 10 de la mañana en punto, mi nuera organizaba en la terraza frontal de su casa la reunión del Comité de Paisajismo y Lectura del Fraccionamiento. Invitaba a las esposas de los empresarios más ricos de la zona. Se sentaban bajo una sombrilla de lona blanca a tomar mimosas, comer galletas importadas y criticar a los vecinos que no mantenían el pasto a la altura reglamentaria. Esa era la debilidad de Valeria, la mirada de los demás. Su vida entera era una obra de teatro diseñada para aparentar riqueza, abolengo y perfección. Si yo iba a cobrar una deuda, el mejor lugar para hacerlo era en medio de su escenario, frente a su público más exigente. Les agradecí a ambos con un apretón de manos firme. Demetrio me dio una palmada en el hombro antes de salir. No me deseó suerte, porque los veteranos del correo sabemos que la suerte es para los que no planean sus rutas. La mañana del miércoles desperté antes de que sonara el despertador. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas de la ventana, pero yo sentía una hoguera encendida en el centro del pecho. Me di un baño rápido con agua casi helada para terminar de despertar los sentidos. Luego comenzó el ritual. Me puse la blusa azul celeste de manga larga, abotonándola hasta el cuello. Deslicé la falda azul marino de corte recto que me caía justo por debajo de la rodilla. Me calcé mis viejos zapatos negros de suela de goma gruesa, los mismos que me habían salvado de resbalones en calles empedradas durante décadas. Al final, me coloqué la gorra oficial y me miré en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvió la mirada ya no era la anciana de hombros caídos que lloraba en una banqueta sucia. Era la autoridad encarnada. El uniforme no era un disfraz. Era la recuperación de mi identidad. Yo era Leonor, la mujer que gobernaba los códigos postales, la que decidía qué paquete avanzaba y cuál se quedaba en la bodega. Tomé mi maletín rígido de cuero crudo. Adentro, acomodé mi pesada lupa de relojero y mi punzón de acero con mango de encino, herramientas que siempre daban un peso de seriedad a cualquier trámite. Y en el compartimento principal guardé el sobre manila con la copia del pagaré notariado y una hoja de acuse de recibo que yo misma había redactado en mi vieja máquina de escribir. El documento original se quedó bien guardado en el fondo de mi colchón. Yo no daba un paso sin red de seguridad. Tomé 2 autobuses para cruzar la ciudad, pero esta vez el viaje no me pesó. La gente me miraba con respeto al ver el uniforme. Al llegar a la avenida principal que conectaba con la zona de Lomas Viejas, bajé del camión y tomé un taxi. No iba a llegar caminando y sudada a una zona de alta seguridad. Un verdadero funcionario federal llega en vehículo. Le pedí al taxista que me dejara justo frente a la inmensa reja de hierro forjado que marcaba la entrada al fraccionamiento. El lugar era ridículamente ostentoso. Había fuentes con estatuas de leones, palmeras perfectamente alineadas y una caseta de vigilancia blindada con 3 guardias uniformados de negro, armados con radios y mala actitud. Caminé hacia la ventanilla de visitas con la espalda más recta que nunca. Mis zapatos de goma hacían un sonido sordo y rítmico sobre el adoquín. Uno de los guardias, un hombre corpulento con gafas oscuras, me miró de arriba a abajo con desconfianza. Abrió la ventanilla apenas unos centímetros. Me pidió mi identificación y el motivo de mi visita con un tono brusco, acostumbrado a ahuyentar vendedores y pedigüeños. No bajé la mirada. No sonreí. Adopté la misma expresión dura y burocrática que usaba cuando un cliente quería enviar un paquete mal cerrado. Puse mi maletín de cuero crudo sobre el mostrador de acero de la caseta, produciendo un golpe seco y autoritario. Saqué mi credencial oficial del correo, esa que Demetrio me había ayudado a resellar el día anterior, y la pegué contra el cristal blindado. Vengo a realizar una inspección de ruta y a entregar un oficio notarial con carácter de urgencia financiera para los residentes del lote 415, dije, usando un tono de voz fuerte, claro y desprovisto de cualquier emoción. Si usted interfiere con la entrega de correspondencia federal certificada, estaré obligada a levantar un acta administrativa que involucra a la administración de este fraccionamiento en obstrucción legal. El guardia parpadeó detrás de sus gafas oscuras. Las palabras oficio notarial, urgencia financiera y federal hicieron su trabajo. En estos lugares de ricos, nadie quiere problemas con embargos o notificaciones del gobierno. El hombre revisó mi credencial, miró mi uniforme impecable,
la placa de bronce en mi pecho y el maletín de cuero. Su postura defensiva se desmoronó. Anotó mis datos en una bitácora con letra nerviosa, levantó la pluma de seguridad y me indicó por dónde caminar. El primer obstáculo había caído sin necesidad de disparar una sola lágrima. Entré al fraccionamiento y sentí que cruzaba el umbral hacia otro mundo. Las calles estaban pavimentadas con concreto estampado. No había cables de luz a la vista, ni perros callejeros, ni basura. Todo olía a césped recién cortado y a desinfectante caro. Las casas eran mansiones minimalistas con ventanales enormes y cocheras donde brillaban autos de lujo. Caminé 3 cuadras guiándome por los números de bronce en las fachadas. Mi respiración era pausada. No sentía miedo. Sentía la precisión de un reloj a punto de dar la hora. Llegué al número 415, la casa de Esteban y Valeria. Era una propiedad absurda. Tenía una barda baja de piedra volcánica y un jardín frontal que parecía un campo de golf. Justo como Felipe me había advertido, la escena estaba servida. En una terraza elevada, cubierta por una sombrilla blanca de diseño, había una mesa de cristal. Alrededor de ella, 4 mujeres tomaban bebidas de colores en copas altas. Reconocí a Valeria de inmediato. Llevaba un vestido de lino color hueso, el cabello alisado a la perfección y una sonrisa radiante que yo nunca le vi cuando visitaba mi humilde casa. Gesticulaba con las manos, presumiendo algo mientras las otras 3 mujeres, vestidas con marcas que costaban más que mi pensión anual, asentían fascinadas. Me detuve en la banqueta, oculta parcialmente por un arbusto de bugambilias bien podado. Saqué de mi maletín el sobre manila, mi tabla de madera con pinza para sostener el acuse de recibo y un bolígrafo de tinta negra. Acomodé mi gorra. Tomé aire, llenando mis pulmones con el aroma a flores caras, y di el primer paso hacia el camino de lajas de piedra que llevaba a la terraza. Mis gruesos zapatos de cartera sonaron como martillazos en el silencio perfecto de la mañana. Clac, clac, clac. Las 4 mujeres dejaron de hablar. Giraron la cabeza hacia mí, sorprendidas por la intrusión de un uniforme en su santuario de exclusividad. Valeria fue la última en mirar. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi cómo el universo entero se le caía encima. La sonrisa se le borró de tajo. Sus manos, que antes se movían con elegancia, se congelaron en el aire y bajaron lentamente hasta aferrarse al borde de la mesa de cristal. La sangre abandonó su rostro, dejándola pálida como el lino de su vestido. Sus labios temblaron, pero ningún sonido salió de ellos. Yo no me detuve hasta llegar al pie de los 3 escalones que subían a la terraza. Me quedé allí, firme, imponente, mirándola desde abajo, pero haciéndola sentir minúscula. Las otras mujeres me miraban con curiosidad, esperando una explicación. Valeria intentó recuperar la compostura. Se levantó de la silla de un salto, torpe, casi tirando su copa. Bajó los escalones rápidamente para interceptarme antes de que yo pudiera hablar. Quería alejarme. Quería llevarme al lado de la casa, a la sombra, donde nadie pudiera ver la mancha en su pintura perfecta. ¿Qué haces aquí?, me siseó en un susurro desesperado y venenoso, agarrándome del codo. ¿Cómo entraste? Vete de inmediato, Leonor. Me estás avergonzando. No me moví ni un milímetro. Con un movimiento seco y firme de mi brazo, me solté de su agarre. La miré a los ojos, sin una gota de amor materno, sin un rastro de la suegra complaciente que ella solía pisotear. Carraspeé, aclarando mi garganta, y cuando hablé, no lo hice en susurros. Proyecté mi voz con la potencia de quien anuncia el cierre de la aduana postal. Mi voz resonó en toda la terraza, clara, burocrática y destructiva. Notificación oficial de cobranza por mandato notarial. Anuncié en voz alta, mirando directamente a la tabla de madera que sostenía en mis manos, ignorando la cara de pánico de mi nuera. ¿Es usted la ciudadana Valeria Montes, cónyuge del ciudadano Esteban Ramírez, residentes actuales de este domicilio? El silencio en la terraza se volvió absoluto. Pude escuchar el tintineo del hielo derritiéndose en las copas de las vecinas. Las 3 mujeres estiraron los cuellos, de pronto sumamente interesadas en el espectáculo. Valeria abrió mucho los ojos, suplicándome con la mirada. «Por favor, Leonor, baja la voz», balbuceó, apretando los dientes y fingiendo una sonrisa nerviosa hacia sus invitadas.
Es una confusión de mi suegra, chicas. Ya saben cómo son las personas mayores. No le di tiempo de armar su mentira. Saqué mi punzón de acero del bolsillo lateral del maletín y lo golpeé suavemente contra la tabla de madera. El sonido metálico cortó el aire. «No hay ninguna confusión, señora», interrumpí, elevando el volumen medio tono más, asegurándome de que cada vocal llegara a los oídos de las vecinas. «Vengo en calidad de representante legal a entregar el aviso de ejecución del pagaré número 74, protocolizado ante el notario Cárdenas. Necesito su firma de recibido en este documento, que acredita la deuda exigible de 420,000 pesos, derivada del préstamo para la adquisición de este mismo inmueble». Valeria dio un paso atrás, como si le hubiera dado una bofetada física. Las vecinas intercambiaron miradas escandalizadas. En este mundo de apariencias no hay pecado más grande que deber dinero y que te lo cobren en la puerta de tu casa. La ilusión de la familia perfecta y adinerada se estaba haciendo pedazos frente a sus ojos. «Yo no voy a firmar nada», dijo Valeria, su voz aguda y temblorosa, perdiendo todo el control. «Tú no puedes venir a hacer este teatro a mi casa. Esteban no está. Ven cuando esté él. Largo». Mantuve mi rostro inexpresivo. En el correo, la histeria del cliente se combate con la frialdad del reglamento. Si se niega a firmar el acuse de recibo de manera pacífica, procedí con un tono monótono y ensayado. Tendré que pegar la notificación de embargo precautorio en la fachada de la propiedad, tomando fotografías con testigos presentes. El reglamento me faculta para solicitar a las ciudadanas aquí presentes que firmen como testigos de su negativa de pago. Señalé con mi bolígrafo a las 3 mujeres en la mesa. Una de ellas, rubia y cargada de joyas de oro, tosió incómoda y desvió la mirada. Las otras 2 empezaron a recoger sus bolsos de diseñador, listas para huir del escándalo social. Valeria entendió en ese microsegundo que estaba acorralada. Si yo pegaba un cartel de deuda en su pared y metía a sus amigas ricas como testigos legales, su reputación en el fraccionamiento quedaría sepultada para siempre. Nunca más la invitarían a un desayuno. Sería la paria de Lomas Viejas. La derrota le cruzó la cara, dejando paso a un odio contenido y furioso. Respiró hondo, con el pecho subiendo y bajando rápidamente. «Dame esa maldita hoja», dijo entre dientes, casi escupiendo las palabras. Le tendí la tabla de madera con el acuse de recibo y el bolígrafo. Sus manos temblaban de rabia y humillación mientras garabateaba su firma en la línea punteada. Me devolvió la tabla dándole un manotazo. Revisé la firma frente a ella, tomándome mi tiempo. Asentí con lentitud. Abrí mi maletín, saqué el sobre manila pesado que contenía la simple copia de la deuda y se lo entregué en las manos. «Este es su aviso formal», dije, bajando por fin el volumen de mi voz, pero manteniendo la dureza en la mirada. «El plazo de gracia ha terminado. Dígale a mi hijo que el remitente al que dejaron sin dirección acaba de encontrar su buzón. Tienen 72 horas para comunicarse con mis abogados o procederemos a congelar las cuentas bancarias que avalan esta propiedad». Valeria abrazó el sobre contra su pecho como si tratara de ocultar una herida sangrante. Las lágrimas de frustración empezaban a acumularse en sus ojos, arruinando su maquillaje impecable. Sus amigas ya estaban de pie en la terraza, despidiéndose con excusas apresuradas sobre citas médicas y choferes esperando. Guardé la tabla en mi maletín, cerré los herrajes de bronce con 2 clics secos que sonaron a sentencia definitiva y me di la media vuelta. No miré atrás. Caminé por el sendero de piedra, abrí la pequeña reja de hierro y salí a la banqueta. Mis zapatos negros volvieron a marcar el ritmo sobre el asfalto del fraccionamiento exclusivo. El trabajo de la mañana estaba hecho. El sobre había sido entregado y el veneno de la vergüenza ya estaba circulando por las venas de su falsa vida perfecta. La ejecución había sido silenciosa, sin gritos de mi parte, sin ruegos de amor, solo con el peso aplastante de la ley y el escarnio público. Ahora solo me quedaba regresar a casa, a preparar una taza de café, sentarme en mi mecedora y esperar a que la onda expansiva de mi entrega llegara a la oficina de mi hijo, porque sabía perfectamente que, en cuanto yo doblara la esquina, Valeria tomaría el teléfono presa del pánico absoluto. El viaje de regreso a mi pequeña casa en la colonia obrera fue sumamente tranquilo.
El autobús iba casi vacío y yo me dediqué a mirar por la ventana cómo la ciudad cambiaba de piel. Dejamos atrás las avenidas flanqueadas por árboles importados y guardias de seguridad privada para adentrarnos poco a poco en el asfalto agrietado, los cables enmarañados en los postes y los puestos de comida callejera. Mi mundo. Un mundo donde la gente trabaja hasta romperse el lomo y donde las deudas se pagan o te rompen la cara. Llegué a mi hogar minutos antes de la 1 de la tarde. Entré con la misma calma con la que solía entrar a la oficina de clasificación postal después de un día de inventario pesado. Me quité mi gorra oficial con cuidado, la sacudí levemente y la coloqué sobre el perchero de madera que está junto a la puerta. Dejé mi maletín rígido de cuero crudo sobre la mesa del comedor. No me quité el uniforme. Quería llevarlo puesto un rato más. La tela almidonada me servía como armadura y me recordaba exactamente quién era yo en esta nueva dinámica. Fui a la cocina, encendí la estufa y puse a calentar agua en mi vieja cafetera de peltre azul. Mientras esperaba que hirviera, saqué del refrigerador uno de los recipientes de vidrio con el estofado de res. Lo serví en un plato hondo de cerámica y lo metí al horno. El aroma a carne, papas y salsa espesa empezó a inundar la casa, borrando por completo el olor a flores caras y perfume francés que se me había quedado pegado en la nariz desde mi visita a la terraza de Valeria. El reloj de pared de mi sala, un regalo de madera tallada que me dieron por mis 25 años de servicio en el correo, marcaba el compás de mi espera con su tic-tac incesante. Sabía que la onda expansiva de mi visita no tardaría en golpear. En el mundo de las apariencias de mi nuera, una humillación pública era el equivalente a una emergencia nuclear. Estaba segura de que apenas yo di la vuelta en la esquina de su fraccionamiento, ella había corrido a llamar a mi hijo, histérica, exigiéndole que solucionara el desastre. A las 2:15 de la tarde, el timbre agudo de mi teléfono fijo rompió el silencio de la casa. No corrí a contestar. En la aduana postal aprendí que la urgencia siempre es del remitente, nunca del que recibe. Me serví mi taza de café negro, le di un sorbo para comprobar la temperatura y caminé con pasos medidos hacia la mesita del pasillo. El teléfono sonó 3 veces. A la cuarta, levanté la bocina. «Bueno», dije, con el tono neutro y profesional de una secretaria de ventanilla. «Mamá, ¿qué demonios fuiste a hacer a mi casa?». La voz de Esteban resonó en el auricular, cargada de una mezcla de furia, vergüenza y pánico. «Valeria está con un ataque de nervios, llorando en la recámara. Dice que fuiste disfrazada de cartero a amenazarla frente a sus amigas». Sostuve la bocina a un par de centímetros de mi oreja para no aturdirme con sus gritos. Tomé otro sorbo de café antes de responder. «No fui disfrazada de nada, Esteban. Fui vestida con mi uniforme oficial de supervisora, el mismo que me dio de comer a mí y a ti durante 3 décadas», respondí, pronunciando cada sílaba con una claridad cortante. «Y no fui a amenazar a nadie. Fui a entregar una notificación notarial de cobranza, como debe ser cuando el deudor se esconde y cambia de domicilio sin dejar una dirección de remite». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Escuché la respiración agitada de mi hijo. Sabía que estaba tratando de procesar el golpe. Él esperaba a la anciana llorona que tocaba su puerta los domingos, no a esta mujer de piedra que le hablaba de notificaciones notariales. «¿De qué cobranza hablas, mamá?». Su tono bajó de intensidad, cambiando la furia por una falsa confusión. «Es un dinero que nos diste para la familia. Fue un regalo, un apoyo. No puedes ir a hacerle este teatro a Valeria. La humillaste frente a las esposas de mis jefes». Sonreí, aunque él no podía verme. Esa era la verdadera tragedia para ellos. No el abandono, no mi dolor, sino que las esposas de sus jefes presenciaran la grieta en su muro de falsedades. «Valeria se humilló sola al vivir en una casa que no puede pagar con su propio esfuerzo, hijo», dictaminé, fría como el acero de mi punzón. «Y en cuanto a ese dinero, tú y yo sabemos que no fue un regalo. Tú firmaste un pagaré, un documento legalizado frente al notario Cárdenas, y el plazo se venció esta mañana». «¡Estás loca! Ese papel era un trámite para el banco, tú misma lo dijiste», gritó, perdiendo los estribos otra vez. «En el correo postal, hijo mío, lo que está escrito en papel y lleva una firma es ley. No existen las palabras al viento, solo los acuses de recibo. Tienes 72 horas para liquidar la deuda de 420,000 pesos, más los intereses generados por morosidad y mala fe».
No tengo esa cantidad en efectivo. Todo lo metimos al enganche y a las remodelaciones que quería Valeria. La desesperación final afloró en su voz. Mamá, por favor, no puedes hacerme esto. Soy tu hijo, tu propia sangre. El chantaje emocional. La vieja confiable de los que no tienen argumentos. Cerré los ojos por un segundo, sintiendo una punzada en el pecho, pero rápidamente la sofoqué con el recuerdo de la banqueta fría y la puerta vacía del 8º domingo. La sangre no es un salvoconducto para la estafa, Esteban. Si quieres arreglar esto, ven a mi casa. Ahora mismo. Y ven solo. Te espero en mi mesa, no en la tuya. Colgué el teléfono sin esperar su respuesta. Regresé a la cocina. Saqué mi plato de estofado del horno y me senté a comer en la mesa del comedor. Comí despacio, saboreando cada bocado de la carne suave y las papas bañadas en salsa. Era el mismo guiso que cargué por toda la ciudad durante 8 semanas. Pero ahora sabía a victoria. Sabía a justicia servida en plato caliente. Exactamente 50 minutos después, escuché el motor de un vehículo pesado estacionándose frente a mi casa. A través de la ventana de la sala, vi la lujosa camioneta negra de Esteban ocupando casi todo el frente de mi modesta fachada. Los vecinos, curiosos por naturaleza, se asomaban discretamente por sus cortinas. En la colonia obrera, un vehículo así solo significa 2 cosas. O llegó la policía judicial, o alguien viene a cobrar venganza. Yo era la segunda opción. Esteban bajó de la camioneta y caminó hacia mi puerta. Su apariencia impecable de ejecutivo exitoso estaba destruida. Traía la corbata aflojada, el saco arrugado colgado del brazo y el cabello revuelto. Los años de estrés por mantener un nivel de vida que no le correspondía le habían marcado profundas ojeras grises bajo los ojos. Se veía cansado, derrotado, muy distinto al hombre arrogante que firmaba papeles sin leer. Llamó a la puerta con 2 golpes tímidos. Nada que ver con mis nudillos despellejados tocando su puerta vacía. Le abrí y le indiqué con un gesto de la mano que pasara. No hubo abrazos. No hubo besos en la mejilla. Lo guié directamente hacia el comedor. Mi maletín de cuero crudo seguía sobre la mesa, abierto. Junto a él descansaba mi punzón de acero, mi lupa de relojero y una carpeta color humo que contenía el documento original del notario. Le señalé la silla de madera frente a mí. Esteban se sentó, mirando de reojo mis herramientas postales como si fueran instrumentos de tortura. Yo me senté frente a él, cruzando las manos sobre el mantel de hule. «Mamá», empezó a decir, con la voz quebrada, buscando mis ojos con una mirada de cachorro atropellado. «Perdóname. Se nos salió de las manos. Valeria quería mudarse rápido para que no le ganaran la casa. El trabajo me consumió. Los gastos nos ahogaron. No queríamos dejarte fuera, de verdad. Te íbamos a buscar en cuanto nos instaláramos bien». Lo dejé hablar. Lo dejé vaciar su costal de excusas baratas. En la ventanilla de reclamos del correo, escuché miles de historias inventadas por personas que perdieron sus envíos por negligencia propia. Uno desarrolla un radar infalible para la mentira. Cuando terminó de hablar, se hizo un silencio pesado en la sala. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared. «Se mudaron hace 2 meses, Esteban», dije con voz baja pero implacable. «Don Arturo, el de la ferretería de tu antiguo edificio, los vio sacar las cosas de madrugada, como ladrones huyendo en la oscuridad. Él anotó las placas del camión de mudanzas. Él me dio la dirección. No me vengas con el cuento de que no tuvieron tiempo de hacer una llamada de 2 minutos». Esteban palideció. Tragó saliva con dificultad. Su mentira había chocado contra el muro de mis evidencias. «Tú sabes cómo es Valeria, mamá», intentó justificarse, echando a su esposa bajo el autobús para salvarse él. «A ella no le gusta esta zona. No le gustaba que vinieras con tu comida en esas bolsas de lona. Le daba pena con los vecinos. Yo traté de convencerla, pero me armaba unos pleitos horribles. Un hombre que permite que su esposa desprecie a la madre que le dio de comer no es un hombre, es un títere». Lo interrumpí, tajante, sintiendo asco por su cobardía. «Pero no estamos aquí para discutir tus problemas matrimoniales ni el carácter clasista de tu mujer. Estamos aquí para hablar de números». Abrí la carpeta color humo y saqué el documento original. Era un papel grueso, membretado, con sellos oficiales de agua y firmas al margen. Lo deslicé por la mesa hasta que quedó justo frente a él. «Lee el 4º párrafo, por favor», le ordené.
Esteban bajó la vista. Sus ojos recorrieron las líneas de texto denso y legal. Vi cómo su mandíbula se tensaba a medida que asimilaba las palabras. El notario Cárdenas es un hombre muy minucioso, le expliqué mientras él leía. Cuando redactó este pagaré, le pedí que incluyera una cláusula especial. Dice claramente que la deuda está sujeta a una condición de buena fe familiar. Si el deudor corta el contacto, cambia de domicilio sin notificar por escrito en un plazo máximo de 15 días, o incurre en actos de abandono moral hacia la acreedora, el plazo de gracia se anula automáticamente. La deuda total se vuelve exigible de inmediato, con un interés moratorio del 5% mensual. Esteban levantó la mirada, horrorizado. Sus manos temblaban sobre la mesa. «Tú nunca me dijiste esto cuando firmé», susurró, sintiéndose traicionado por su propia madre. «Tú tenías la obligación de leer lo que firmabas. Nunca pongas tu nombre en un papel sin leer las letras pequeñas, hijo. En mi oficio, un código postal mal puesto manda un paquete a otro continente. En la vida legal, una firma a ciegas te deja en la calle». Creyeron que, por ser una anciana jubilada, mi único poder era tejer carpetas y llorar en los rincones. Subestimaron a una mujer que pasó 35 años lidiando con la burocracia federal. «Mamá, si ejecutas este pagaré, el banco nos va a quitar la casa. Las cuentas se van a congelar. Mis jefes se van a enterar del embargo. Valeria me va a pedir el divorcio. Me vas a arruinar la vida». Se llevó las manos a la cara, frotándose los ojos con desesperación. Vi lágrimas asomarse en los bordes de sus dedos. Hace unos meses, esa imagen me habría destrozado el corazón. Habría corrido a abrazarlo, le habría perdonado todo y le habría cedido hasta mi propia cama para que él durmiera tranquilo. Pero la Leonor ingenua se había quedado sentada para siempre en la banqueta de cemento de su antiguo departamento, abrazando una bolsa de lona inútil. La mujer que estaba sentada ahora en el comedor era una cobradora implacable. «Tu vida te la arruinaste tú solo al pensar que mi dinero y mi amor eran bienes desechables», le respondí, sin una pizca de compasión. «El respeto que no me diste por cariño, me lo vas a dar por miedo. Y el dinero que me costó mi juventud, me lo vas a regresar hasta el último centavo». «No tengo el dinero líquido, mamá, te lo juro por Dios», suplicó, juntando las manos en actitud de ruego. «Dame tiempo. Te pagaré mensualidades. Te doy 1,000 pesos a la semana, lo que quieras, pero detén a los abogados». Negué con la cabeza lentamente. Tomé mi punzón de acero y empecé a jugar con él, pasándolo de una mano a otra. El peso del metal en mis manos era reconfortante. «No acepto limosnas, Esteban. Yo no soy el banco para darte mensualidades a tu conveniencia. Tienes una camioneta allá afuera que cuesta casi la mitad de lo que me debes. Véndela. Tienes tarjetas de crédito con límites altos. Úsalas. Pídele un préstamo a tus suegros ricos o a las amigas de Valeria. No es mi problema cómo consigas los fondos. Tienes hasta el viernes a las 3 de la tarde para traerme un cheque de caja certificado a mi nombre por la cantidad total, incluyendo los intereses de estos 2 meses». Esteban me miró como si estuviera viendo a un fantasma, a un monstruo que había salido de las entrañas de la tierra para castigarlo. La transformación era absoluta. Él buscaba en mi rostro algún rastro de debilidad materna, alguna grieta por donde meter su manipulación, pero solo encontró la firmeza de un muro de contención. «¿Eres capaz de dejarme en la calle, mamá? ¿A tu propio hijo?», preguntó, en un último y patético intento de hacerme sentir culpa. Me incliné hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, acercando mi rostro al suyo. «Tú fuiste capaz de dejarme tirada en la calle, sola, asustada y pensando que algo malo te había pasado, mientras tú desempacabas en tu mansión de cristal. No me hables de crueldad, muchacho, porque apenas estás probando un bocado de tu propia receta». Retiré el documento original de la mesa con un movimiento rápido y lo guardé de nuevo en la carpeta color humo. Cerré los broches de mi maletín de cuero crudo con 2 chasquidos secos y definitivos. «El viernes a las 3 de la tarde, Esteban, ni un minuto más. Si el cheque no está en mis manos, el notario Cárdenas tiene instrucciones de ingresar la demanda de embargo precautorio en los juzgados civiles. Y créeme, me voy a asegurar de que la notificación de embargo llegue directamente a las oficinas de tu empresa y a la casa club del fraccionamiento de tu mujer.
Esteban entendió que no había negociación posible. La puerta del escape estaba cerrada con triple candado. Se levantó de la silla lentamente, como si le pesaran 100 kilos en los hombros. Tomó su saco arrugado y caminó hacia la puerta de salida, arrastrando los pies. Parecía un niño regañado, pero yo sabía que no era un niño. Era un hombre adulto asumiendo, por primera vez en su vida, las consecuencias reales de sus actos miserables. Abrió la puerta de metal de mi casa. Antes de salir, giró la cabeza para mirarme por última vez. Había terror en sus ojos. Un terror absoluto y paralizante hacia la mujer mayor que acababa de desmantelar su vida perfecta con un par de firmas y una red de carteros leales. No dijo adiós. Cerró la puerta tras de sí y escuché el motor de su lujosa camioneta arrancar pesadamente, alejándose de mi calle, llevándose consigo los restos destrozados de su arrogancia. Me quedé sola en el comedor. El silencio volvió a envolver la casa, pero esta vez no era el silencio del abandono, era el silencio pacífico de la autoridad recuperada. Mi plan había sido ejecutado a la perfección. La semilla del pánico ya estaba sembrada y regada en el jardín perfecto de Lomas Viejas, y yo solo tenía que sentarme a esperar la cosecha de mi justicia financiera. El viernes amaneció con un cielo plomizo, de esos que amenazan con llover, pero solo dejan caer una llovizna fina y molesta que ensucia los vidrios. Me levanté a las 6 de la mañana, mi hora habitual desde que entré al servicio postal hace más de 4 décadas. No sentía ansiedad. Mi estómago estaba tranquilo, sin ese nudo de angustia que me ahogaba cada domingo cuando preparaba el estofado de res para un hijo que no me quería ver. Preparé mi café en la vieja cafetera de peltre azul y me senté en la mesa del comedor. Había limpiado la casa a fondo el día anterior. El piso de mosaico brillaba por la cera y el mantel de hule estaba impecable. En el centro de la mesa, mi maletín rígido de cuero crudo esperaba cerrado, como un juez aguardando el inicio de la audiencia. Junto a él, un cojín de tinta roja y un grueso sello de goma que me regaló el licenciado Cárdenas hace años, con la palabra «cancelado» tallada en letras mayúsculas. La mañana transcurrió con la lentitud de las cosas inevitables. No me puse el uniforme azul marino esta vez. El uniforme era para las notificaciones oficiales, para la guerra en territorio enemigo. Hoy, la batalla final se libraría en mi propio terreno, bajo mi propio techo. Elegí un vestido color vino, de tela gruesa y corte sobrio, unos zapatos cómodos, y me recogí el cabello en mi clásico moño apretado. Quería que Esteban viera a su madre, sí, pero no a la anciana abnegada que él recordaba, sino a la dueña absoluta de su propia dignidad. A las 2:45 de la tarde, el sonido de un motor se detuvo frente a mi ventana. Me asomé a través de la cortina de encaje. No era la inmensa y lujosa camioneta negra que bloqueaba mi calle el miércoles. Era un automóvil compacto, blanco, con logotipos de una aplicación de transporte en la puerta trasera. Esteban bajó del asiento del pasajero. Lo observé caminar hacia mi puerta. Llevaba el mismo traje gris del miércoles, pero ahora le quedaba grande, como si hubiera perdido 5 kilos en 48 horas. Los hombros le colgaban hacia adelante. Su arrogancia de ejecutivo de fraccionamiento exclusivo había sido triturada por la maquinaria implacable de la urgencia financiera. Vender un vehículo de lujo en menos de 3 días significa rematarlo al peor postor, perdiendo dinero a manos llenas solo para conseguir la liquidez que exige un embargo inminente. Llamó a la puerta con un solo golpe débil. Abrí y me hice a un lado, señalando la silla del comedor sin pronunciar una sola palabra. Esteban entró arrastrando los pies. El olor a loción cara que siempre usaba había sido reemplazado por el tufo ácido del sudor frío y el estrés prolongado. Se sentó en la misma silla de madera frente a mi maletín. Yo tomé mi lugar frente a él. Metió la mano temblorosa en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre blanco, arrugado por la humedad de sus dedos. Lo deslizó sobre el mantel de hule hasta que topó con el borde de mi maletín de cuero. «Ahí está», dijo, con una voz que era apenas un raspón en el aire. «El capital y los intereses de mora que exigiste. Todo». No mostré ninguna emoción. En mi época en la aduana postal, vi a contrabandistas llorar lágrimas de sangre cuando les decomisábamos la mercancía. Aprendí que el arrepentimiento forzado por las circunstancias no es arrepentimiento,
Es simple instinto de supervivencia. Tomé el sobre. Lo abrí con la lentitud deliberada de quien tiene todo el tiempo del mundo. Saqué un cheque de caja certificado, emitido por uno de los bancos más grandes del país. Estaba a mi nombre, Leonor. La cantidad estaba escrita con máquina protectora de cheques, perforando el papel de seguridad para evitar alteraciones. 436,000 pesos con 0 centavos. Abrí mi maletín. Saqué mi lupa de relojero, esa lente gruesa enmarcada en plástico negro que usaba para descifrar códigos postales borrados por la lluvia. Me la coloqué en el ojo derecho e inspeccioné el cheque. Revisé los sellos de agua, la firma del gerente de la sucursal y el número de folio. Todo estaba en perfecto orden. La cantidad cubría la deuda completa y la penalización por su fuga encubierta. Esteban me miraba con una mezcla de rencor y fascinación macabra. «Tuviste que vender la camioneta», afirmé, sin levantar la vista del documento. «La malbaraté en un lote de autos usados en el periférico», respondió con amargura. «Perdí casi 100,000 pesos en la transacción por la urgencia. Y Valeria hizo sus maletas ayer por la noche. Se fue a casa de sus papás. Dice que no puede vivir con un hombre que está a merced de los chantajes de su propia madre. Dice que la vergüenza en el fraccionamiento es insoportable, que las vecinas ya ni la saludan en la calle». «¿Estás contenta ahora, mamá? ¿Destruir mi matrimonio era parte de tu plan?» Bajé la lupa de mi rostro y la dejé sobre la mesa con un golpe seco. Lo miré a los ojos. Su intento de hacerme sentir culpable rebotó contra el muro de mi nueva coraza. «Yo no destruí tu matrimonio, Esteban», le contesté con una calma gélida que lo hizo parpadear. Lo destruyó la fragilidad de su propia mentira. «Si tu esposa te abandona porque perdiste una camioneta y porque la obligaron a firmar un papel frente a sus amigas, entonces nunca estuvo casada contigo. Estaba casada con la ilusión de tu cuenta bancaria. Un estatus prestado cobra una renta muy cara y ustedes simplemente se quedaron sin fondos para seguir pagando la farsa». Se quedó callado. Sabía que yo tenía la razón. Las palabras le pesaban en la boca, pero ya no tenía argumentos para defender a una mujer que había huido a la primera señal de tormenta, dejándolo solo para enfrentar el incendio que ambos provocaron. Saqué de mi maletín la carpeta color humo. Extraje el pagaré original, aquel papel grueso notariado que contenía la firma de mi hijo y su huella dactilar. Lo puse sobre la mesa, a la vista de ambos. Tomé mi grueso sello de goma. Lo presioné con fuerza contra el cojín de tinta roja y lo estampé justo sobre el centro de la firma de Esteban. El sonido del sello contra la mesa resonó como el disparo final de una ejecución. Retiré el sello, dejando la palabra «cancelado» marcada en un rojo brillante y acusador. Tomé el documento y se lo entregué en la mano. «Tu deuda financiera conmigo está saldada», le dije, recogiendo el cheque de caja y guardándolo en el sobre. «Ya no tienes que preocuparte por el embargo. Puedes llamar a Valeria y decirle que la casa sigue siendo suya, aunque sospecho que, sin el dinero para mantener las apariencias, ese fraccionamiento se les va a volver una prisión muy solitaria». Esteban miró el documento cancelado. Sus hombros cayeron aún más. Esperaba que, al entregar el dinero, yo ablandara mi postura. Esperaba el abrazo, la lágrima fácil, el «no te preocupes, mi niño, todo está perdonado». Seguía sin entender a la mujer que tenía enfrente. «¿Qué va a pasar ahora con nosotros?», preguntó, aferrándose al papel con las 2 manos. «Ya no soy tu hijo. ¿Me vas a borrar de tu vida por un error?». «No fue un error, muchacho, lo corregí de inmediato». «Un error es equivocarse de calle. Lo de ustedes fue una elección calculada. Me dejaron sentada en una banqueta con los nudillos rotos, pensando que mi edad era sinónimo de idiotez. Eres mi hijo, la sangre no se borra, pero mi papel como tu red de seguridad permanente se terminó hoy. No vuelvas a tocar a mi puerta cuando necesites dinero, ni cuando necesites a alguien a quien ignorar para sentirte superior. Si algún día aprendes a ser un hombre de verdad y no la sombra asustada de las ambiciones de otros, tal vez te invite una taza de café. Hasta entonces, que tengas un buen viaje de regreso». Me levanté de la mesa. La audiencia había terminado. Esteban asintió lentamente. No intentó abrazarme. No intentó suplicar. La lección había sido dura, pero finalmente había penetrado su caparazón de arrogancia. Se levantó,
guardó el documento en su saco y caminó hacia la salida. Abrí la puerta y lo vi subir al automóvil de alquiler. Se alejó bajo la llovizna gris, dejando mi calle en un silencio perfecto. Regresé al comedor, me serví otra taza de café y me senté a disfrutar de mi soledad. Por primera vez en meses, la casa no se sentía vacía, se sentía inmensamente mía. El lunes a primera hora, fui al banco acompañada de mi viejo amigo, el notario Cárdenas. Depositamos el cheque en una cuenta de inversión a mi nombre, blindada contra cualquier retiro que no fuera autorizado personalmente por mí. Mi liquidación, mis años de horas extras en diciembre, mis madrugadas separando cartas, todo estaba de vuelta, asegurando que mis últimos años se vivieran bajo mis propias reglas y sin pedirle un vaso de agua a nadie. Pero aún tenía una deuda pendiente que saldar, una deuda de gratitud. Al salir del banco, tomé un taxi hacia la zona donde estaba el antiguo departamento de Esteban. Le pedí al chófer que se detuviera frente al local oscuro y polvoriento de la planta baja, la ferretería de don Arturo. Bajé del auto cargando una bolsa pequeña de papel estraza. Entré al local. El olor a grasa, aserrín y metal viejo me golpeó el rostro, resultándome más reconfortante que cualquier perfume de diseñador. Don Arturo estaba detrás del mostrador de madera rayada, limpiando una llave de tuercas con una estopa sucia. Al escuchar la campanilla de la puerta, levantó la vista. Sus ojos se abrieron con sorpresa. No esperaba ver a la anciana derrotada que había recogido de la banqueta hace casi una semana. La mujer que entró a su ferretería caminaba erguida, con un vestido elegante y una mirada clara. «Doña Leonor», dijo, dejando la herramienta sobre el mostrador. «Buenas tardes, don Arturo», saludé con una sonrisa amplia y sincera. Vine a regresarle la visita. Caminé hasta el mostrador y puse la bolsa de papel estraza sobre la madera gastada. Él me miró con curiosidad. Abrió la bolsa con sus manos gruesas y llenas de callosidades. Adentro, envuelto en un paño de tela limpia, había un martillo antiguo, pesado, con la cabeza forjada en bronce sólido y un mango de madera de nogal barnizado. Lo había encontrado el sábado en un mercado de antigüedades y supe de inmediato que era para él. «Es un martillo de ebanista de los años 40», le expliqué. «Las herramientas buenas son para quienes saben usarlas y para quienes saben cuándo prestarlas. Usted me dio la dirección que yo necesitaba y gracias a eso el paquete fue entregado con éxito. No me fui a mi casa a llorar, don Arturo. Fui a exigir lo que era mío y lo recuperé todo». El hombre tomó el martillo por el mango, sintiendo el balance y el peso del bronce. Una sonrisa lenta y profunda se dibujó bajo su bigote encanecido. Era la sonrisa de alguien que reconoce el trabajo bien hecho. «Nunca dudé de usted, doña Leonor», respondió con su voz de lija. Se le veía en los ojos que usted no era de las que se quedan tiradas en el piso. Es una herramienta hermosa. La voy a poner en la vitrina principal. Nos despedimos con un apretón de manos fuerte. Dos veteranos del trabajo duro, reconociendo el valor del otro. Salí de la ferretería y respiré el aire contaminado de la ciudad como si fuera brisa marina. En los meses que siguieron, mi vida cambió de una manera silenciosa pero radical. Demetrio, mi leal amigo cartero, me mantenía informada de los chismes que circulaban por el fraccionamiento Lomas Viejas a través de su ahijado Felipe. Me contó que Valeria regresó con Esteban unas semanas después, pero la magia se había roto. Tuvieron que vender la casa antes de fin de año, porque la hipoteca y las cuotas de mantenimiento se los comieron vivos. Se mudaron a un departamento más pequeño, lejos de las miradas juiciosas de sus antiguas amistades. Esteban dejó de fingir ser el millonario que no era, y Valeria tuvo que conseguir un trabajo en una boutique para ayudar con los gastos. La realidad los alcanzó y los puso a trabajar. Yo no sentí alegría por su desgracia, pero tampoco sentí lástima. Sentí que el universo, por una vez, cuadraba sus cuentas a la perfección. En cuanto a mí, dejé de guardar la comida en bolsas de lona mostaza. Remodelé el baño de mi casa, poniéndole azulejos nuevos y barras de seguridad para cuando las piernas me fallen de verdad. Me compré ropa nueva, sin mirar los precios en las etiquetas. Empecé a salir a tomar café con Demetrio y otros viejos compañeros de la oficina postal. Ayudé a una vecina joven de la colonia a pagar sus libros de la escuela de enfermería, asegurándome de que esta vez el apoyo fuera para alguien que realmente valorara el esfuerzo.
La sociedad cree que cuando las mujeres cruzamos la línea de los 70 años, nos convertimos en fantasmas. Piensan que nuestra piel arrugada y nuestro cabello gris son una invitación para ignorarnos, para hacernos a un lado en las filas de los bancos, para hablarnos como si fuéramos niñas tontas o para abandonarnos en casas vacías sin dejarnos una dirección. Creen que hemos perdido la voz y que nuestra única función es ser el decorado inofensivo en la vida de los demás. ¡Qué equivocados están! La vejez no me quitó los dientes, me enseñó exactamente dónde morder. Los años me quitaron la ingenuidad y me dejaron una claridad feroz. Dejé de ser la víctima de una historia de abandono para convertirme en la auditora implacable de mi propia existencia. Sentada ahora en mi mecedora de mimbre, viendo la luz del sol de la tarde iluminar el polvo que flota en mi sala, miro mi maletín rígido de cuero crudo sobre la mesa. No lo he vuelto a abrir desde aquel viernes, pero me gusta tenerlo ahí, a la vista. Es un recordatorio de que mi valor no depende del amor que me den, sino del respeto que exijo. Guardé mi lupa y mi punzón de acero, sabiendo que el remite de mi vida, por fin, me pertenecía de manera absoluta, y que en mi ruta postal personal ninguna cuenta se quedaría jamás sin saldar.